En ese momento eran 614.000, finalmente fueron 616.902 votos. Son muchas personas, lo decimos ahora frecuentemente, es como si toda Bucaramanga se hubiera levantado a votar por nosotros. La gente reconoció que la oposición es valioso, que la oposición puede ser plural, que la oposición puede ser enfática, pero sobre todo que así no nos escuchen, tenemos que seguir haciendo la tarea. Sí, como lo dijimos en el cierre del consejo, ahí les dejamos su muro pintado. Porque Colombia andará siempre más lento si seguimos creyendo que el poder de un alcalde es simplemente silenciar e ignorar a su consejo. Si no hay conversaciones productivas entre la administración de cada ciudad y su consejo, eso no funciona a la velocidad que necesitamos que funcione el desarrollo del país y las ciudades. Bueno, bienvenidos a este segundo episodio de Los Datos de Oviedo, un podcast para conocer, escuchar y hablar con el man que sabe. Él pasó por el consejo sin gritar, pero haciendo mucho ruido. Sin mayoría, pero con evidencia. Durante 513 días 513, sí. se enfrentó a una pared. Pero en lugar de quedarse solo en la queja, pintó un lienzo. Propuestas, debates y una forma distinta de hacer política. Hoy hablamos con Juan Daniel Oviedo sobre lo que nadie ve en el Consejo de Bogotá. Lo que sí se logró, lo que no dejaron hacer. Usted quería ser alcalde de Bogotá, quedó de segundo. ¿Qué se le pasó por la cabeza a Juan Daniel Oviedo ese 29 de octubre del 2023, cuando le dijeron que tenía la posibilidad de ser designado como concejal? Uy, se me pasaron muchas cosas por la cabeza porque no era el único resultado para el que no me había preparado. Creo que teníamos claro que íbamos a estar o de segundas pasando a segunda vuelta o simplemente que no íbamos a estar en los dos primeros. Curioso. Y ese escenario nunca lo tuve en la cabeza. Tenía el discurso para los dos escenarios y me faltó decir. Cuando tuve que recibir esa noticia, que eso fue en la peluquería al lado del apartamento donde vivía en Bosa, pues obviamente apareció el Juan Daniel que estaba mal por no haber cumplido su propósito como lo había planteado. Y él, en ese momento, como que el primer pensamiento que le pasa a uno, porque uno es humano, es como, uff, yo lo que quiero es como pasar la página y dejar eso así. Claro, son las emociones pues que uno siente y son sentimientos, llamémoslo así, humanos, pero que se trata de que también la responsabilidad política pueda superar esos sentimientos o esas angustias. Y lo hablamos con el equipo, que el equipo obviamente dijo, no hay razón por la cual haya que discutir que asumamos la responsabilidad, porque pues igual en ese momento eran 614.000, finalmente fueron 616.902 votos. Son muchas personas, lo decimos ahora frecuentemente, es como si toda Bucaramanga se hubiera levantado a votar por nosotros. Y quisimos aceptar el desafío. Yo creo que es bien interesante porque es como la primera prueba de responsabilidad política, ¿sí? Perfectamente yo hubiera podido decir no, yo no quiero, ¿sí? Y naturalmente como persona, el volver al consejo, ir al consejo, me recordaba volver al colegio o a la universidad, al colectivo de personas. Sí, como persona tal vez no lo pensé de primera mano, pero lo chévere de la responsabilidad política cuando uno la puede ver, es decir, venga, hay una cantidad de gente que confía en nosotros y que vale la pena que hagamos la tarea
que yo nunca me he preparado para ser concejal. Curioso, buena moraleja, porque siempre decimos hay que prepararse, hay que prepararse, hay que prepararse. No me había preparado para ser concejal, pero llegamos a hacerla y bueno, no tanto con tanta poesía como tú lo mencionas, pero hicimos una tarea muy comprometidos de que teníamos que lograr que valiera la pena. Y de lo que nos sentimos orgullosos es que ese trabajo de 513 días, como tú lo mencionas, valió la pena. Y estamos muy contentos de lo que le pudimos aportar a la ciudad y sobre todo que es una historia que para nosotros es como el ejemplo también de lo que queremos proyectar. No somos perfectos, ¿sí? No vamos a decir, no, lo primero que se me ocurrió fue decir que aceptaba al consejo. No, somos humanos, pero se trata de superar también nuestras limitaciones y nuestras debilidades y entender que en la esfera política no solo podemos vivir de pasiones, ¿sí? O de lo que nos dice el alma o el corazón, un pajarito, lo que sea. No, también tenemos que pensar en el bien común y en la responsabilidad política y esa fue la decisión que nosotros tomamos. Llega por estatuto de oposición al consejo. ¿Sirve eso en el consejo? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come el estatuto de oposición? Pero yo creo que el estatuto de oposición, Fernando, sirve porque sirve. Sí, es decir, es desde que hicimos la Constitución del 91, ¿sí? En la Asamblea Constituyente, eso quedó como pegado con babas, ¿sí? Y desafortunadamente, desde la expedición de la Constitución del 91, siempre logramos esquivar la discusión sobre la importancia de darle unas garantías claras a la oposición, ¿sí? Y yo creo que ese es uno de los principales regalos que le deja a la democracia colombiana el Acuerdo de Paz de 2016, ¿sí? A muchas personas no les pareció perfecto el acuerdo, nada es perfecto, pero hay que reconocerle que ese regalo que le dio la democracia y es poner de una vez por todas en claro los compromisos de que tuviéramos un estatuto de oposición, pues es algo maravilloso. Que no es perfecto, no es perfecto. ¿Por qué? Porque miren, 616.902 votos y hoy nos toca empezar de ceros, a volver a recoger las firmas, porque no logramos que esas segundas votaciones para presidente, gobernadora o alcaldesa, ¿sí? Y es parte como de lo importante de la democracia. Claro, que éramos uno solo. Y creo que era el único concejal de oposición con una filiación política orientada al centro. Los demás, las demás y demás compañeros y compañeras de oposición conformaban parte de alas progresistas o de izquierda. Entonces, lo primero fue el desafío de mostrarnos como un grupo completo de 8 concejales y concejalas de oposición, pero reconocer que no éramos iguales, muchas prevenciones, ¿sí? Como, uy, si usted no es del combo, yo era solo uno más de los 8, pero mira, una conversación muy, muy, muy productiva, que nos muestra también que esto que está sucediendo de nuestro decir adiós al Consejo de Bogotá, dio un mensaje muy fuerte a la corporación y es que la gente reconoció que la oposición es valioso, que la oposición puede ser plural, que la oposición puede ser enfática, pero sobre todo que así no nos escuchen, tenemos que seguir haciendo la tarea. ¿Sí? Como lo dijimos en el cierre del consejo, ahí les dejamos un muro pintado con las reflexiones de fondo que debemos hacer en la ciudad. Entonces, yo creo que sí sirve, pero también para concluir a nosotros nos pareció que sirve porque Colombia andará siempre más lento si seguimos creyendo que el poder de un alcalde es simplemente silenciar e ignorar a su consejo.
Si no hay conversaciones productivas entre la administración de cada ciudad y su consejo, eso no funciona a la velocidad que necesitamos que funcione el desarrollo del país en las ciudades. Entonces, el llegar ahí por el estatuto de oposición nos permitió, para concluir, tener una perspectiva política, ¿sí?, supremamente potente para lo que somos hoy desde el punto de vista político, y sobre todo porque mostró que podíamos hacer cosas aún siendo solo, porque era una curul como derecho personal, sí personería jurídica, en una oposición mucho más centrada al progresismo, casi en su totalidad, 7 de 8, pero logramos unir la voz a la hora de decir, venga, aquí esto de que el alcalde o la alcaldesa se sienten los emperadores o la emperatriz y simplemente el consejo solo hace ruido, pero no se le para bolas, no, no puede ser así. Su merced intentó ser presidente del consejo en el primer año, pero terminaron eligiendo a otra persona. Pero usted le metió cabeza y corazón y logró que se repitiera esa elección y que se eligiera a una mujer, a Ana Teresa. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo pasó? Bueno, yo creo que fue una cosa, fue una primiparada, obviamente, fue una primiparada, hay que reconocerla. Yo siento que el consejo, como pleno, eh, quería medir el aceite. Sí, quería medir el aceite en la medida en que, claro, a mí me hubiera parecido muy interesante lograr que el alcalde entendiera que para Bogotá sería muy sano y para el país sería muy sano que su plan de desarrollo se aprobara con un presidente de la oposición. Estoy seguro que hubiéramos tenido unos resultados menos ese mamotreto que, sí, que la verdad es mucha cháchara, ¿sí? Y una mano de artículos que no sirven para nada, ¿sí? Hubiéramos logrado algo mucho más sintético, mucho más potente, ¿sí? Alcanzable. Digo que no sirven para nada porque los propusimos nosotros, por ejemplo, de la mesa de conductores, y hoy no han hecho nada, ¿sí? Entonces las cosas sirven es cuando esos artículos producen resultados e impactos para la ciudad. Entonces yo lo intenté, pero no hubo eco. Entonces fue la medida de hacer que como entonces ya definieron los turnos, que la presidencia era para el nuevo liberalismo. Entonces quedaba la primera vicepresidencia, ¿sí? Pero en el marco de la primera vicepresidencia, eh, se lanzó Rolando González, gran amigo hoy, que por hacer ruido de que no se había hecho planteamiento de cada grupo político en qué posición iba a estar, si en oposición o en independencia. Nosotros ya lo habíamos hecho, pero un trámite de forma no sucedió, entonces quedó elegido él como primer vicepresidente. Y entonces, obviamente, en ese escenario, dadas las circunstancias, un 1 de enero de 2024, logramos alzar la voz y eso nos llevó, fue como la prueba de fuego de lograr como tener una voz unida ante la oposición. Y naturalmente, pues, Fernando, la segunda cosa más importante que quiere la gente a la hora de ver funcionar bien la democracia es que haya representación equitativa entre hombres y mujeres en las corporaciones públicas, ¿sí? Entonces, pelear por una primera vicepresidencia para un hombre gay, diciendo que eso es la diferencia, cuando teníamos la oportunidad de tener una excelente mujer como era Ana Teresa Bernal, pues acordamos eso. Y ese acuerdo político es el que nuevamente nos permite llegar a la primera vicepresidencia en el segundo periodo constitucional y despedirlo entre el Consejo como primer vicepresidente de la plenaria. Es bien interesante cómo se mueve el adentro, la corporación, aprender esto de cómo funcionan los proyectos y cómo se aprueban y demás. Es un esfuerzo inmenso.
y preguntarle cuáles fueron los proyectos más significativos que logró aprobar. Hay 3 acuerdos hoy que son el resultado de nuestra intención de querer sembrar preguntas. Cuando llegamos al consejo, nos dimos cuenta que el poder que tiene un concejal, así como lo tiene un congresista, es el poder de preguntar, de cuestionarlo todo. Y que en el ejercicio de ese control político, de cuestionarse todo, pueda incidir con iniciativas normativas o, en este caso, proyectos de acuerdo en el consejo. Yo creo que hay uno que me parece muy importante y es el acuerdo que dice una cosa muy sencilla. ¿Sí? No se la monten a los de las plataformas. ¿Ya está? Es así de sencillo. Y todo el mundo dice, pero ¿usted para qué necesitó un acuerdo? ¿Por qué saca tanto pecho de un acuerdo tan bobo? Nos dicen algunos opositores. Pero tan bobo es que ha ayudado a sentir reconocida, ¿sí?, a más de 1.300.000 familias, ¿sí?, en Colombia que viven de eso. Es decir, como la idea de, que en Bogotá al menos alguien habló por primera vez de que no se la monten a los de las plataformas, es decir, no se la monten a Uber, no se la monten a Pickup, es un avance súper importante. Una cosa muy sencilla y es que sí, siguen siendo ilegales por decisión del gobierno y por eso es que estamos aspirando a la presidencia para llegar claramente a resolver el tema de las plataformas y el tema del mototaxismo en el país. Claritico. Es un propósito directo. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, eso es ilegal, tristemente. Se ha pedido desde 2014 que ya estaban consolidadas estas plataformas que se regulara a través de un proyecto de ley, no ha sucedido. Pues entonces, que siendo ilegal, no se la monten a las personas que usan o manejan Uber o Pickup o Cabify por todas las plataformas. Ahorita está Django, buenísima también. Una cantidad de plataformas. Entonces, para nosotros, ese proyecto de acuerdo que hoy es norma en Bogotá nos llena de orgullo porque por primera vez pudimos mostrar también que lo sencillo es necesario, que lo sencillo es bueno y que lo sencillo cambia vidas, porque la gente se siente más segura. Y hoy he usado carros de plataformas y me sacan el acuerdo impreso y lo muestran. Entonces, la gente cree en él. Qué mejor que un acuerdo sirva al menos para imprimirlo y cargarlo en la pantera. El segundo, no sin que sea menos importante, es el de la creación de la persona defensora de las personas con discapacidad en el sistema educativo distrital. Es una cosa muy sencilla, ¿sí? Y es que los papás, mamás, cuidadores, en los 20 videos para oreja que hicimos, ya les preguntaron, decían, mire, yo tengo un niño o una niña con un problema de discapacidad, ¿sí? Ellos le dicen con un problema. ¿Sí? Pero lo que no me aguanto es que el director del colegio les diga monstruos, o tarada, o tonta, o retrasada, ¿sí?, o mogólica. Que les digan así los directores, las directoras, los profesores, los profesoras, ¿sí?, que los arrinconen a un lado de la clase para ver que ellos tengan una forma distinta de aprender que otros. No se puede. Eso es la violación de un derecho fundamental. Por mi experiencia universitaria, miren que todo suma, todo sirve. Por mi experiencia universitaria, trabajé muchísimo en el Rosario para que se creara la figura defensora de los estudiantes. Y aprendí eso, lo traje acá, lo pusimos. Y mira, una cosa súper chévere, y es que la gente con discapacidad y sobre todo las mamás cuidadoras, pongámosle cara concreta, las mamás cuidadoras de personas con discapacidad en la calle a veces nos dicen, venga, gracias, porque por fin ya tenemos a quien, con quien quejarnos el día que maltraten verbalmente a las personas
con discapacidad en el sistema educativo, a nuestros hijos o a nuestras hijas. Ese es el segundo. Tercero, yo creo que hay que reconocer que el tema de la popó, es decir, la mierda de los perros en la calle, está siendo un problema de convivencia hoy en Bogotá. Tuvimos un debate de control político súper importante alrededor de la gobernanza del espacio público en Bogotá, encontramos defectos, fuimos avanzando y lo que creamos fue un acuerdo que está recientemente expedido por el alcalde que obliga a que las entidades del distrito dejen de mamar gallo y se coordinen para tener campañas masivas para generar cultura ciudadana alrededor de los excrementos de mascotas en el espacio público. Y sobre todo que en las propiedades horizontales, como la que estamos en este momento, que es mi oficina, pues puedan también tener herramientas para evitar que la gente eche la mierda por el chut, que eso es aún más grave, ¿sí? O la arena de los gatos por el chut, ¿sí? Entonces, una cosa también súper sencilla que atiende la convivencia. Y entonces, para nosotros, estos tres acuerdos, que si son de uso, claro, porque ya hemos visto los ejemplos de cómo hoy son útiles, son la expresión de lo que nos gusta hacer. Nos gusta ir primero allá a la calle a escuchar a la gente, decir, venga, ¿cuáles son sus necesidades? Nosotros con nuestra cabeza y corazón las convertimos en méritos y trabajamos para que, como bien esos servicios meritorios, tengan un soporte del Estado a la hora de su provisión. ¿Qué pasó con el acuerdo de salud mental? La verdad, me da un poco de mal genio. Sí, es como el desgano de la administración distrital para hablar claro de salud mental. ¿Sí? Ok. Mi diagnóstico, así ya siendo exconcejal de Bogotá, que están mamando gallo con el tema de salud mental. ¿Sí? Se ponen a inventarse unos cuentos de que están cogidos de la mano entre salud, entre educación, entre cultura, hasta servillada. En realidad, la evidencia que encontramos es que de eso no está pasando nada. De esas bellezas, como lo llama el secretario de Salud, con todo respeto, eso no es nada. El mundo hoy reconoce que los entornos urbanos deben responderle a la gente con herramientas habilitadoras para autogestionar su salud mental. El mundo, ¿sí? No es un capricho el gomelo de Oviedo ni el de la oposición por fregarle la vida, no. Es que el mundo hoy exige que los entornos urbanos, sobre todo metropolitanos, en donde nos demoramos tanto tiempo desplazándonos entre la casa, el lugar de trabajo, en donde hay violencia intrafamiliar, en donde la pandemia generó secuelas, el mundo exige que las ciudades le respondan a sus habitantes con herramientas de autogestión de salud mental. ¿Qué mejor que una app como la que está sucediendo en todos los países del mundo? ¿Sí? Pero simplemente fuimos, le pedimos la venia al secretario. El secretario, sí, claro, obvio, todo lo que usted quiera, concejal. Empezamos a trabajar y por las arandelas siempre, por las arandelas, siempre se va el problema y nunca se cumple el propósito. Ya al final dijeron que no, que eso era meternos en sus negocios, pues en sus competencias, y que por tema de egos no la sacaban adelante. Ojalá la saque. Si no, pues vamos a llegar nosotros el 7 de agosto de 2026 a sacarla para todo el país. Y para todo el país. Para que, hablando de estos temas de los principios de neutralidad de red de los que tanto se hablan hoy, por la decisión de la Corte Constitucional, esa misma decisión de la Corte Constitucional es la que nos va a permitir a nosotros garantizarle a Colombia que tengamos una app
de autogestión de salud mental. A ver si nos dejamos de dar en la jeta en la casa, como está sucediendo en este momento en el país, porque tenemos una pandemia de violencia intrafamiliar. Y los proyectos que no logran aprobarse, ¿qué futuro tienen o para dónde van? Bueno, Fernando, son muy pocos los proyectos que no logran aprobarse, en el sentido en que casi siempre la administración los ataja en las comisiones, porque en la plenaria no podemos hacer ajustes sustantivos, solo se pueden hacer ajustes de forma. Entonces el consejo está hecho para que el poder de construcción quede concentrado en las comisiones, en la comisión de plan, en la de gobierno y en la de hacienda, porque solo tenemos 3 comisiones, que quede ahí. Entonces son muy pocos porque al principio, cuando no hay como un soporte claro, pues los concejales lo retiran o los ponentes hacen ajustes importantes. Entonces son muy pocos los proyectos que no se aprueban, son muchos los que sí se aprueban, pero a los que no se les hace seguimiento, parte de un informe de rendición de cuentas que vamos a seguir repartiendo esta semana, en estos días en Bogotá, está diciendo, venga, necesitamos que los acuerdos sirvan para algo, que al menos alguien los esté mirando para saber si se están cumpliendo. Pedimos eso a la administración distrital y que hoy no es mucho trabajo. Sí, necesitamos interoperabilidad para que eso pueda suceder. Pero bueno, Usted nos acostumbró desde su paso por la Universidad del Rosario, el paso del DANE y en campaña a estar en calle, a estar escuchando, hablando con la gente. ¿Logró este cometido también en el consejo? bueno, en el Rosario no tanto porque en el Rosario nadie me conocía, solamente mis estudiantes de la universidad. Pero mire, yo creo que el aprendizaje más importante que he tenido de, del actuar político en este momento me lo ha dado la calle, porque la calle es poderosa. Sí. La gente, la gente en la calle es como un huevo sin cáscara. ¿Sí? En Colombia, esa vulnerabilidad que expresa la calle hace que las personas expresen sus necesidades de una forma muy espontánea, ¿sí? Muy al grano. Entonces, en la calle, si uno cayó mal, le hacen mala jeta, ¿sí? Si uno cayó bien, le paran bolas, ¿sí? Le reciben el periódico, ¿sí? Entonces, la calle es súper potente a la hora de contar con la expresión ciudadana, ¿sí? Tal vez de eso aprendió AMLO en México. Y por eso, desde lo que él empezó a hacer en México, todo el mundo se empezó a copiar, ¿sí? Y todo el mundo sacando videos del piquito y el abracito y venga papi, venga, ¿sí? Pero más que mostrar lo que pasa en la calle es súper potente porque la gente en la calle es honesta, es espontánea cuando uno le pregunta. Y aprender eso y saber que la espontaneidad de la gente ratifica lo que dicen las cifras es súper potente. Eso significa que verdaderamente escuchar es un poder súper importante en la política. Y no necesariamente implica escuchar a los 52.965.000 personas que habitan Colombia, ¿sí? Porque con solo escuchar al presidente ya se le van a uno 4 o 5 horas, ¿sí? De trasnochada escuchándolo en diferido, ¿sí? Pero los datos son voces. Seguir los datos, escuchar los datos es una cosa súper potente. Entonces la calle es poderosa y estamos seguros que la calle es la que nos va a elegir como presidentes de la República. 20 Oviedo para Oreja. 325 personas atendía en diálogos con ciudadanía, 2 casas de la escucha y 12 preguntódromos.
se evidencia que ha ido a escuchar. De eso que ha ido a escuchar, ¿qué es lo que usted más le ha gustado de traer al ámbito político de que eso que lleva a la calle se hace realidad? Bueno, pues en el caso de lo que pasó en Bogotá, Fernando, lo que más me gustó es que incluso eh, como pleno, los 45 concejales y concejalas estuvimos de acuerdo con eso. Y la escucha ciudadana es algo que hay que reconocerle al consejo. Sí, los concejales le dedican harto tiempo a estar en la calle, con sus comunidades, con sus actores. Entonces, el poder de la coincidencia, es decir, que uno no llega, porque es que en Colombia todo el mundo cree que cuando uno le toma la foto a una caneca de basura que está vuelta a mierda, es que el malo es uno porque es una de muchas canecas, ¿sí? Y que entonces uno está exagerando, pero no. Lo que nosotros queremos demostrar es que eso no es cierto. Porque si la gente le toma la foto a una caneca en la calle, es porque se está tomando el tiempo, incluso de sacar su teléfono, ¿sí? A que se lo roben, como le pasa a mucha gente, con tal de sacar la foto y expresar su inconformismo, ¿sí? Entonces, lograr que el poder de la coincidencia le diera una actitud valorativa a los ejercicios de escucha ciudadana es muy potente. Segundo, el poder de resolver, porque son tan clariticas las peticiones que incluso tienen que ver con un puesto, ¿sí? O que tienen que ver con muévame un habitante de calle, ¿sí? O muévame un carro de pinchos que huele mucho a pincho el patio de mi casa, ¿sí? Son tan claras que uno puede encontrar el camino para que sean resueltas, bien sea por uno si existe la competencia o saber quién las podría resolver. Entonces yo creo que esa escucha ciudadana en el marco del Consejo de Bogotá nos ayudó a generar coincidencia con los demás concejales y nos generó el antojo de resolver muchas de esas necesidades de la gente como concejales no las pudimos resolver, ¿sí? Porque no teníamos la caja de herramientas. Y eso nos llevó más que a quejarnos y a frustrarnos, es a decir, averigüemos cuál es la caja de herramientas que tiene el distrito con precisión para resolver ese tipo de problemas. Y ahí fue cuando encontramos nuestro principal sentimiento de inconformismo. ¿Sí? Sí, ahí es donde encontramos el primer ejemplo de cómo Bogotá es el ejemplo de esa frase de que el conformismo es un freno a la libertad, es un obstáculo al crecimiento, ¿sí? Porque nos conformamos con unas cosas básicas en Bogotá, cuando en realidad tenemos unas herramientas muy pro para responderle a la gente y que la gente se sienta bien tratada y bien cuidada en la ciudad, que es lo primero que tenemos que pedirle a la gente para que haya cultura ciudadana. Yo no puedo pedir cultura ciudadana en Bogotá si yo no logro que la gente se sienta bien tratada en la ciudad. De esa coincidencia de hablar con otros concejales y que usted preguntó por este lado y el otro concejal preguntó en otra localidad y los dos llegaron a escuchar lo mismo, de eso usted lo llevó a intervenciones. ¿Cuáles fueron los temas de los que más habló Juan Daniel? Bueno, yo creo que son que en ese tipo de escenarios, como éramos como la corneta de los problemas de la gente, hablamos del desaseo en el espacio público, hablamos de la mierda de los perros en el espacio público y hablamos de los problemas de convivencia que están sucediendo en la calle entre los residentes, los comerciantes formales y los vendedores informales.
y hay una tensión muy fuerte alrededor del espacio público, ¿sí? Estos tres temas, los más importantes y los más frecuentes, además de la inseguridad, obviamente, nos llevaron a decir, venga, ¿dónde sucede más la inseguridad? Entonces ustedes van a decir, pues, en el espacio público. Pues claro, sí, en el espacio público. Pero si el espacio público es un no lugar para Bogotá, es decir, es un sitio que no es gobernado, no hay un gobierno del espacio público en la ciudad. Nosotros dijimos, claro, nosotros no tenemos el canal con la policía, no tenemos un secretario de seguridad, pero sí podemos alzar la voz en vez de estar haciendo morbo con los homicidios, porque hay gente que hace morbo. Ay, hoy mataron a más que el año pasado, estamos peor. Es un morbo con las cifras, que es importante hablar de ellas, pero también tenemos que pensar en cómo generamos conciencia sobre la forma de resolver el problema. Y yo y nuestro equipo estamos convencidos que una forma importante de resolver el problema de inseguridad en Bogotá es gobernando el espacio público, es decir, es logrando que Bogotá entienda que el espacio público es un lugar y que como lugar tiene reglas de juego y que sabe que si hace algo malo, alguien va a llegar y lo va a abordar, a decir, ¿usted por qué está haciendo eso? ¿Sí? Si eso que está haciendo mal es tan grave, lo van a llegar y lo van a retener. Si es aún más grave, lo van a judicializar, ¿sí? Pero es que hoy en Colombia la gente sale con el convencimiento, y particularmente Bogotá sale con el convencimiento de que sale a la calle y no sabe que si hay, es decir, no sabe qué va a pasar, y segundo, no sabe quién le va a responder por lo que pasa, ¿sí? Total. Entonces yo creo que esos tres temas fueron un motivador muy importante para también aprender que ahora en Colombia nuestra apuesta de seguridad, en el capítulo de seguridad ciudadana o de seguridad urbana, debe tener clara la interoperabilidad del gobierno del espacio público para que la gente se sienta más segura en las ciudades del país. Empezamos con la ronda de respuestas rápidas, preguntas y respuestas rápidas. ¿Cuál fue su mayor logro? Yo creo que fue haber sido coherente en que queríamos expresar un método de hacer política y que lo pudimos demostrar en nuestra plenaria final, y era un método, ¿sí? Y es que sabemos que si el muro es muy difícil de derribar, pues lo pintamos, y lo pintamos de cosas que valgan la pena. ¿Cuál fue su mayor decepción en el consejo? Eso, descubrir en carne propia que Colombia no va a lograr ser un país desarrollado el día que siga pensando que los alcaldes simplemente tienen que hacer que los consejos se trancen en su visión propia del desarrollo y que no la construyan en coordinación y en conversación política. Hay tantas buenas ideas en el Consejo de Bogotá que valdría la pena incorporar, no solo las nuestras, las de los 45 concejales, que valdría la pena incorporar y no esperar a decir, pegando mejor quédense callados y les damos dulces para que se queden callados. ¿Oviedo volvería al consejo? Pues volveremos como presidente de la República, ¿sí? Y volveremos reflexionando claramente que si bien Bogotá no ha tomado la iniciativa, sí necesitamos reformar las gobernanzas locales en todos los municipios y distritos del país. Y es una de las reformas que queremos hacer al ordenamiento ya no territorial, sino al ordenamiento jurídico de cómo gobernar mejor las ciudades del país. ¿Qué fue lo más absurdo que le pasó en el consejo? Cuando se calentaron los ánimos en muchas discusiones y, y hubo gente que empezó a pisar cáscaras de banano, de decir mentiras y decir ataques infundados que no vale la pena. El concejal que más lo sorprendió gratamente.
Se vale los que piensan distinto a usted. Bueno, no he llegado como a esa conclusión. Creo que hay que digerirla muy bien. Creo que, sobre todo, te confieso, Fernando, que estoy como anestesiado con esa cantidad de mensajes bonitos que recibimos al cierre de nuestra gestión, que también todos estos mensajes nos sorprendieron, ¿sí? La honestidad y como la espontaneidad de estos mensajes nos sorprendieron. Entonces yo creo que quedamos sorprendidos completamente del consejo, ¿sí? Porque acuérdate cómo empezó esta entrevista con Juan Daniel diciendo que allá al consejo no. Y hoy es un Juan Daniel que no es capaz de decir que quien quedó más sorprendido porque está como eh, feliz de lo que se siente haber sido reconocido por casi todos los colegas del Consejo de El Bogotá. consejo. Una propuesta que merecía ser acuerdo y no dejaron. Bueno, en la de la de salud mental no la hemos perdido completamente. Iremos a las instancias competentes a dar esa pelea. La regulación de las actividades sexuales pagas en la ciudad Ujú. es un tema que todavía hace falta mucha vocación del Consejo para tener una discusión con cifras, no con prejuicios. Y creo que lo intentamos con la concejal Kena y creo que no va a tener eco, ¿sí? Entonces creo que hay unos temas sensibles que suceden en la ciudad, ¿sí? Porque pues el tema de webcamers lo viven muchas personas en la ciudad, no solo las o los webcamers, sino los vecinos, ¿sí? Lo que sea alrededor de muchas cosas, los derechos laborales, una cantidad de cosas que vale la pena hablar más claro de eso. Un dato con el que se siente incómodo acerca del consejo. Pues que a una institución en la que no importa quién de los 45 fuera yo, la mitad de la gente de Bogotá decía que era una persona corrupta. No, No, no es no, verdad. no es sano, sobre todo porque ahí sí la minoría es dura, sí, porque una persona que estamos tratando de hacer las cosas bien, como muchas otras en el Consejo de Bogotá, y que estemos como tildados de corruptos, pues es difícil. Yo creo que eso es importante dejarlo claro y sobre todo necesitamos mejorar, necesitamos que la gente confíe más en sus consejos, pero para eso necesitamos que haya alcaldes que valoren más la labor de los consejos, porque el Consejo de Bogotá tiene gente muy buena, pero no le paran bonos. Un dato del consejo con el que se siente sorprendido. Con el que me siento sorprendida. Sí. Uy, eso de la trabajadera todos los días. Y duro, es duro. Claro, porque yo, miren, yo soy una persona workaholic y trabajo y todo, pero mis formas de trabajar los sábados o los domingos, pues son distintas a las de entre semana. Es decir, son más sentados en el computador, revisando, haciendo tablas, regresiones y todo, pero pues el tema de ir al recinto, y debatir proyectos, preparar intervenciones, pues es una cosa que implica mucho trabajo. ¿Prefiere estar en el recinto o en la calle escuchando? Yo creo que son buenos complementos, yo creo que son buenos complementos. Y si uno se la pasa callejeando todo el tiempo, no logra la legitimidad en el consejo, ¿sí? Y si solo se la pasa adentro, pues no logra la legitimidad ciudadana. Entonces toca el balance perfecto entre las dos. Ya acabando la ronda de respuestas rápidas, ¿qué debate de control político considera que marcó la diferencia en el consejo? Para mí, el de informalidad. Todavía estamos en una ciudad para la que la informalidad es tan costosa, pero el alcalde y su secretaria de movilidad sacan pecho de que persiguen a los conductores de Uber, cuando esa es la principal actividad económica que se hace en la informalidad. Una población recicladora a la cual la Secretaría de Hábitat desconoce. Una cantidad de elementos de ausencia de gobierno. Y entonces ahí es donde está también la esencia de nuestra propuesta política. Esos problemas como el de la informalidad son problemas complejos,
Son problemas que tienen diferentes aristas, diferentes dimensiones. Y la única forma de resolverlos es viéndolos desde perspectivas distintas e integradas. Y eso es lo que sabemos hacer. Y seguramente esa va a ser una de las propuestas claves de ofrecerle a Colombia una respuesta clara alrededor de la informalidad. Porque si seguimos dependiendo de ciudades como Bogotá, en donde creímos que íbamos a encontrar un aparato claro para gestionar la informalidad, pues va a ser bastante difícil. Entonces también eso nos lleva a Fernando salir como con una propuesta clara y es cómo esas reformas de gobernanza a nivel local que queremos proponer en el Congreso de la República le dan más fuerza, por ejemplo, a las secretarías de desarrollo económico de las 15 principales ciudades del país. Pongámonos un poco, vamos a llamarlo ácidos. ¿En qué momento su merced dijo, esto no es un consejo, esto es una pared? ¿Cómo le fue con la alcaldía? No, yo nunca he dicho que el consejo sea una pared. La pared es la alcaldía. Sí, la pared es la alcaldía. El consejo no. El consejo creo yo que lo que nos unió en estos 513 días es que todos llegamos a sentir que le estábamos hablando a una pared. Ser una pared en Bogotá es muy costoso. Bogotá es el entorno más diverso que tiene Colombia. Sí, más gente, más plata, más infraestructura, pero al mismo tiempo más gente con etnicidad campesina, con discapacidad. Entonces, ser un muro en Bogotá para una alcaldía o una administración distrital es supremamente costoso. Vamos a sacar un poco el profesor Omiedo, pero con la administración. ¿Cómo le fue con los secretarios y con las secretarias? ¿Cuál cree usted que definitivamente se rajó? Pues a mí me parece que se rajaron varios. Creo yo que también aprendí que uno, para ser buen alcalde, no necesita ministeriales. Necesita más gente cercana y empoderada a las dinámicas de la ciudad, a las dinámicas de la ciudad, me parece eso. Entonces son gente maravillosa, muchas maestrías, años de experiencia por doquier. A veces los siento muy interesados es en que su paso por esa secretaría capitalice su hoja de vida y no necesariamente que siembre una semilla de largo plazo o de largo aliento en la ciudad. Y creo que ese desdén por querer tener una imagen coordinada que evidenciábamos no solo en nuestros debates, sino en los de, vamos a decir, casi todos los debates de control político que se hicieron en estos 513 días, pues muestra que creo yo que hace falta que la administración distrital sienta más la calle, ¿sí? Y el alcalde lo ha pedido, pero pues esa calle se ha quedado en videos de Instagram y no en respuestas concretas, ¿sí? Por ejemplo, después de mi salida del consejo pude tener más tiempo de hacer ejercicio y la séptima podrá estar repavimentada, pero está cochina todos los días. Entonces, no lograr que la UASP tenga una directora o un director que sea capaz de resolver un problema básico y es que la ciudad esté limpia, pues creo yo que deja mucho que desear. ¿Y con los concejales cómo le fue? ¿Quién lo sorprendió? ¿Quién le desilusionó? ¿Se atrevería a decirme su top 5 de concejales? No. Yo creo que el consejo tiene una particularidad y es que cada uno sabe para lo que es buena. Y es gente que se encarga de ser buena para lo que tiene que serlo.
Entonces, me parece que tener como ese top 5 de concejales, no, tal, tal vez no era mi propósito, ¿sí? En la medida en que nuestro interés era, primero, naturalmente, ser reconocidos como una voz legítima por todos, porque no teníamos par, ¿sí? Porque éramos de oposición, pero no éramos de la ideología política de la mayoría contundente de la oposición, ¿sí? Y no éramos gobiernistas como ninguno de los otros. Entonces, nuestra capacidad era de poder ser una voz legítima solos y lo logramos. Y eso se lo reconocemos a todos. Entonces, top 5 no, top 44. ¿Qué aprendió en este paso por el consejo? Bueno, pues yo creo que hay varias cosas muy valiosas que salieron del consejo. La primera es que este trabajo de la política es un trabajo, ¿sí? Y uno en el trabajo no solo hace lo que quiere, sino que hace lo que toca. Ese fue el primer mensaje que quisimos dar en este podcast. Tal vez dudé como persona en asumir la responsabilidad, pero hacer lo que toca hoy nos hace sentir supremamente orgullosos y agradecidos. Orgullosos de que pudimos demostrar que sí puede haber un método distinto de hacer la política y agradecidos porque fuimos reconocidos por ese método, porque le devolvimos ese voto de confianza a 616.902 personas y sobre todo porque aprendimos a hacer política, aprendimos a entender qué es una minoría en política, pero aprendimos a entender que esa minoría, cuando tiene buenas ideas, puede unir incluso a toda una corporación pública, como logramos hacerlo en diferentes escenarios en nuestro trabajo en el consejo. Entonces, yo me siento supremamente agradecido y me siento reconocido, pero al mismo tiempo me siento así, alineado para lo que viene. Creo que la vida sabe cómo hace sus cosas y creo que esa oportunidad para mí ha sido el mejor entrenamiento para la carrera política que estamos iniciando, de ir ya no solo con toda por Bogotá, sino además de eso, de ir con toda por Colombia. Si esas 616.902 personas lo estuvieran viendo en estos momentos, ¿qué les diría a usted? No, pues no es muy sencilla, pues que me crean. Pues sí, que me crean porque esto es con un propósito para ustedes. Sí, esto no es un tema de una vanidad personal, es un proyecto que queremos poner al servicio de toda la gente en el país. Entonces les diría eso, que nos crean. Muchas gracias, Juan Daniel Oviedo. Este capítulo llega hasta acá. El inicio de una ilusión. Esto inició con la ilusión de ser alcalde, pero las vueltas de la vida, los resultados de las elecciones nos llevaron al consejo y terminó liderando la oposición y siendo elegido vicepresidente. Y hace unos días se despidió de la corporación y en la que todos los concejales y concejalas de distintos partidos políticos reconocieron su trabajo. Casi todos, para ser preciso, casi todos. Muchísimas gracias. Hoy ya no es concejal, pero sí candidato presidencial. Pero eso será otro podcast. Nos vemos. Hasta luego.